de ese núcleo académico, como se le denomina ahora, el maestro Ángel Gutiérrez, Gerardo Sánchez Díaz y 3 becarios: Teresa Cortés Zavala, José Alfredo Vives Salas y José Napoleón Guzmán Ávila. Después se incorporaron otros compañeros, como el propio Ramón Alonso Pérez Escutia, que también formó parte de ese Instituto de Investigaciones Históricas. La carta de pasante, que ustedes, algunos de ustedes están ya próximos a recibir esa carta de pasante, pues desde luego que fue motivo de un momento muy especial. Un momento muy especial porque entonces aparentemente uno concluía la carrera. Todavía no decía uno que se había titulado, porque ahora algunos muchachos dicen, bueno, ya obtuve mi carta de pasante, y de pronto le transmiten a la familia la idea de que ya concluyó todo. No, seguía desde luego la tesis. Y la tesis la hice después de haber recibido la carta de pasante y después de formar parte de esta generación. De esta generación, entre muchos otros compañeros, o no tantos, en orden alfabético, formó parte Cortés Zavala María Teresa, Escamilla Torres Rogelio Javier, García Ávila Sergio, que también fue profesor aquí de la Escuela de Historia, Guzmán Ávila José Napoleón, Uribe Salas José Alfredo, y desde luego algunos otros compañeros. Pero más allá de lo anecdótico, ¿qué sucedió cuando concluimos la carrera de Historia? Lo primero, la reflexión en el sentido de que teníamos que titularnos. Los que habíamos asumido el compromiso de ser parte del Departamento de Historia, sabíamos que un primer compromiso era obtener el grado de licenciatura, forzosamente. Entonces, nos dimos a la tarea de concluir la investigación. Y fruto de ello fue entonces mi examen recepcional. Este es el documento, el acta del examen recepcional. Y quiero comentarles mi mesa sinodal. Mi mesa sinodal fue una mesa sinodal considerada en aquel entonces como una mesa de primerísimo nivel, presidida por Ernesto Lemoine Villicano, una de las grandes autoridades por lo que hace a la temática de la independencia de México, miembro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, por una segunda persona por la cual tuve mucho respeto, en ese momento licenciado, después doctor, Heriberto Moreno García, uno de los integrantes destacados del Colegio de Michoacán, por la licenciada Esperanza Ramírez Romero, que en ese momento dirigía como directora de la Escuela de Historia, por el maestro Ángel Gutiérrez Martínez, que fue mi asesor, y por el licenciado Gerardo Sánchez Díaz. Esta fue mi mesa sinodal. Una mesa sinodal exigente, porque en aquel entonces únicamente había una opción de titulación, y era la tesis, exclusivamente. Y la verdad, habrá que reconocerlo, tardaba un tiempo uno en hacer su tema de tesis. Era muy exigente la disciplina en la Escuela de Historia. Estábamos acostumbrados a mesas sinodales de 5, había una gran exigencia en el momento de la lectura, y desde luego no existía todavía la premura y la preocupación de poder entregar a los 2 años y medio una tesis. Entonces uno podía meditar bastante los temas de tesis, pero eso sin duda también retardaba muchísimo el momento en que pudiéramos obtener el grado de licenciatura. Había un bajo nivel de eficiencia terminal.
Ese era un problema. Pero de cualquier manera creo que en buena medida los trabajos que en aquel entonces se presentaron fueron trabajos tan bien presentados que después se convirtieron en libros. Y me refiero no solamente en mi caso. El trabajo, por ejemplo, de Teresa sobre la novela michoacana, el trabajo de José Alfredo sobre la industria fabril, pero también los trabajos de Carlos Juárez Nieto sobre el acueducto, o el de Gabriel Silva Mandujano sobre la catedral. Es decir, fueron trabajos que hoy en día son considerados como clásicos de la historiografía michoacana. Estábamos convertidos entonces ya en historiadores, y entonces llegó el momento en que tuvimos que emprender un camino distinto. Salimos a la Universidad Nacional Autónoma de México, particularmente los 3 compañeros becarios a los que he hecho referencia. Hace ya poco más de 2 años, tuvimos la posibilidad de cursar un seminario con la doctora Ana Zavala. Ana Zavala es una historiadora, especialista en pedagogía, que hizo un seminario exprofeso para poder hablar sobre formación académica. Entregué un trabajo final con ella, donde hice un primer ejercicio sobre cómo me había formado y sobre todo cómo había sido mi incursión a la docencia universitaria. Debo confesar que casi nunca había pensado yo en eso. El tránsito de un profesor de la escuela de historia a docente de la escuela de historia era un paso que se daba en aquel momento sin tanta exigencia. Tampoco existían problemas de orden sindical. Más bien se recibía la invitación del director en turno, y así me invitaron a mí en su momento. Napoleón, ¿quieres dar clases en la escuela de historia? Y empecé a dar clases de historia de México. Historia de México desde 6 hasta 8. Así empecé a dar clases yo en la escuela de historia. Pero en ese momento creo que es bueno también reflexionar sobre lo que habíamos logrado como egresados de la escuela de historia. En primer lugar, éramos ya licenciados en historia. Nos habíamos formado en esta institución, y a nivel de corriente historiográfica algunas veces teníamos dificultades para poder ubicarnos convenientemente. Cuando se nos preguntaba ¿a qué corriente perteneces? Pues en realidad nosotros nos habíamos formado mucho en una corriente muy imbuida del materialismo histórico. Algunas ocasiones interpretábamos de manera mecánica ese materialismo histórico. Nos habíamos formado mucho en los manuales de ciencias de la URSS. No hemos tenido mucha oportunidad de leer los clásicos del materialismo histórico. Habíamos leído sobre todo aquellos trabajos que se consideran señeros del materialismo histórico. Veíamos como con cierto rechazo la corriente historicista. Más aún cuando se hablaba de la corriente positivista, prácticamente existía hasta repudio a ese ejercicio académico. Pero en realidad, si ustedes me preguntaran en este momento, ¿usted, maestro, estaba consciente de qué corriente estaba desarrollando? Debo confesar que no. Debo confesar que no. Tenía dificultades todavía, aunque suponía yo que seguía una corriente del materialismo histórico. Mis grandes maestros en la escuela de historia fueron aquellos que realmente me introdujeron a un mundo de disciplina, de trabajo, pero sobre todo algo que yo siempre insisto con ustedes. Me hicieron ver que la historia es algo más
que leer historia. Parecería una obviedad, pero un buen historiador debe también leer literatura, debe estar atento al teatro, debe gustarle el cine, debe acercarse a otro tipo de manifestaciones. No concibo en este momento que de pronto algunos compañeros no tengan apego por otro tipo de manifestación. La literatura, sobre todo, es algo que me apasionó en aquel entonces. Leí mucha literatura, sobre todo literatura mexicana. Me acuerdo que cuando tuvimos un curso sobre Revolución Mexicana, yo mismo construí un esquema para leer literatura referente a la Revolución Mexicana. Y entonces pude comprender mucho mejor lo que había sido ese momento histórico y desde luego poder encontrar también una justificación al por qué habían actuado o se habían manifestado de diversa manera ciertos sectores sociales. Eso lo comprendí bien. En aquel entonces no había tampoco ejercicios interdisciplinarios. Los historiadores estábamos siempre muy apegados a la metodología propia de un historiador. Casi no admitíamos otro tipo de ejercicios. Nunca buscábamos platicar o conversar con personas de otras áreas de las ciencias sociales. Y hoy en día nosotros insistimos con ustedes que tiene que hacerse ese ejercicio. Es muy necesario. Incluso, algo que de pronto me da ahora risa, es cuando en algún momento en la escuela de historia nos anunciaron que vendría algún maestro antropólogo y nosotros como estudiantes nos rehusamos porque dijimos que los antropólogos casi estaban locos, ¿verdad? Entonces no quisimos que hubiera antropólogos en la escuela de historia. Entonces pueden imaginar cómo era entonces la escuela de historia. Era también una escuela pequeña. Todavía fuimos parte de una generación donde existía solamente una sección por nivel, por año, una sola sección. Entonces era muy diferente, Todos nosotros cursamos la carrera en el turno vespertino, no había turno matutino. Salíamos al igual que ustedes a las 9 de la noche, salvo que no había tanta violencia y tantos problemas como ahora. Eso sí hay que reconocerlo. Cuando terminé la carrera y llegué a estos pasos que les he comentado, había una promoción que se denominaba los mejores estudiantes de México. Entonces a los mejores promedios de las carreras nos llevaban a la Ciudad de México, nos llevaban a Los Pinos, nos hacían un recorrido y nos regalaban algunos libros. Pero aparte de todo, no vayas a pensar que soy del PRI. Hola. Miguel de la Madrid era en ese momento candidato a la presidencia. Entonces a un egresado de historia le llega una misiva del futuro presidente de la República. Se pueden imaginar, ¿verdad? Se siente un fan en aquel entonces, ¿no? Además no había muchos partidos. Fui parte entonces de esa generación. Pero esa promoción también me permitió saber que teníamos la posibilidad de recibir una beca de CONACYT. Yo había terminado mi carrera en julio de 1981. Sin embargo, cuando fui a México, fue entre agosto y septiembre del 81. Y cuando concluimos el recorrido y las festividades propias de este grupo,
me ofrecieron una beca de CONACYT para concluir mi tesis de licenciatura. Y como yo ya tenía concluida mi tesis, pues les dije que no. No pensé en ese momento pues alargarle un poquito más, decir que la introducción no estaba bien hecha o algo parecido, muchachos. Simplemente les dije que no. Pensaba titularme en 1981, pero resulta que fuimos a Jiquilpan a un congreso y allí le hicimos la invitación al doctor Ernesto Lemoine para que viniera a presidir mi examen, y él dijo que vendría hasta enero del 82. En enero del 82 obtuve mi grado, como les comenté anteriormente, y desde luego ya no pude tener los beneficios de esa beca de CONACYT. Pero yo quería que vieran ustedes, no crean que a mí no me hacían correcciones. Cuando yo les regreso los trabajos, con anotaciones de todo tipo, alguna vez me da pena porque digo, los muchachos se van a molestar. A mí también me hacían eso, ¿verdad? Que manejando otro tipo de lenguaje, como decía algunos de mis compañeros, nos tasajeaban los trabajos. Pero ¿saben qué? Al paso de los años, he agradecido profundamente que me tasajearan los trabajos. Tuvimos un profesor que venía de la UNAM, que era particularmente escrupuloso en el momento en que le entregábamos los trabajos. Y verdaderamente me entregaba los trabajos todos tachoneados. Y cuando yo ingresé a la maestría en la UNAM, lo primero que me llevé la sorpresa fue que lo vi caminando por los pasillos de la Facultad de Filosofía y Letras, y le dije: maestro, ¿cómo está usted? Quiero agradecerle todo lo que hizo por mí. Y se rió y me dijo: ay, Napoleón, pensé que no me ibas a saludar, porque estabas enojado todavía. Y todavía a mí me hacían corrección, ¿verdad? En aquel entonces, algo que se ha ido perdiendo en la escuela, ahora facultad, eran los viajes de estudio. Hoy escucho a los muchachos, no es cierto, que no hay dinero, que no pueden viajar, porque la dirección no les ha dado dinero. ¿Saben qué? A nosotros casi nunca nos dieron dinero en la escuela de historia. Pero íbamos a todas las áreas de gobierno, íbamos a los centros comerciales y andábamos consiguiendo 500 pesos aquí, un poquito más allá, un poquito menos. Y así hicimos 2 viajes de estudio. Uno a la parte de Teotihuacán y zona centro del país, y la otra al sureste del país. Hace rato, cuando estaba digitalizando estos materiales, me hizo ruborizarme Alejandra Vázquez, mi compañera de la maestría en enseñanza, porque de pronto voló un recibo de un extraordinario. Maestro, entonces usted también hizo un extraordinario. Entonces debí confesarle que en ese viaje de prácticas que hicimos al sureste, estábamos en Mérida, y de pronto yo era el consejero estudiantil, y alguno de mis compañeros me dijo: oye, Napoleón, si ya estamos aquí en Mérida, pues sería bueno irnos hasta Cancún, ¿qué te parece? Fuimos, le pedimos permiso al maestro, y el arqueólogo se molestó sobremanera y dijo que no, que cómo era posible eso. Si íbamos a un viaje de prácticas, ¿por qué queríamos ir a Cancún? Ahí no había restos arqueológicos. Bueno, finalmente hubo un motín a bordo, que no aconsejo desde luego, pero hubo un motín a bordo, y entonces el maestro me llamó y dijo: bueno, si se quiere ir a Cancún no hay problema, nomás me firmas, Napoleón, una responsiva de que el camión está bajo tu custodia, y si le pasa algo al camión, tú tendrás que verlo con las autoridades universitarias.
No le pasó nada. No le pasó nada, nos fuimos a Cancún, nos la pasamos muy bien. Era una sola calle, Cancún, que atravesaba todo el pueblo. Conocimos la playa de Chacmol. Y luego, pues nosotros íbamos entusiasmados porque íbamos a comprar fayuca. En aquel entonces no había fayuca. No nos alcanzó el dinero más que para comprar unos jabones Dove. Pero ya era una fayuca, pues, ¿verdad? Entonces, vean, podrán decirme, bueno, ¿y qué dejan los viajes de estudio? ¿No? Pues la verdad nos dejaron muchas cosas. No solamente se disfruta. Hoy en día todavía recuerdo y digo, haber conocido toda la zona arqueológica del sureste, haber conocido lugares como Uxmal, Chichén Itzá y otros sitios, de verdad, digo que fuimos privilegiados, ¿no? Privilegiados. Hoy en día ustedes van a Chichén Itzá y ya nos permiten subir a la pirámide principal. Y nosotros realmente hicimos un viaje extraordinario, pero además acompañados por un arqueólogo. Claro, han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Pero aparte de nuestros maestros, de nuestros viajes de estudio, pues hay otros elementos que quisiera comentarles. En algún momento, como decía, me invitaron a ser profesor de la Escuela de Historia. Duré aproximadamente 14 años dando seminarios de investigación y tesis. Y yo creo que ha sido uno de los momentos más hermosos. ¿Por qué? Porque el seminario de investigación y tesis me permitía tener grupos muy numerosos, porque antes eran grupos muy numerosos. Y entonces, desde luego, eso me obligaba como profesor a leer sobre muchos temas y poderles sugerir a los muchachos algunos materiales, algunas lecturas propias de esos temas que estaban desarrollando. Les digo, 14 años o un poco más de haber estado en ese ambiente. Me permitieron también propiciar este tipo de encuentros. Siempre hay un primer seminario, ¿verdad? Aunque después descubramos que no, que ahora fue el primer seminario. Pero este fue el primer seminario del quehacer de los egresados de la Escuela de Historia. ¿Y por qué razón? Pues porque el índice estaba tan bajo, había tan pocos titulados, que urgía sobremanera platicar sobre ese tipo de temas. Y entonces, para que nos hablaran de estos temas, invitamos en aquel entonces a una mesa redonda a Ofelia Mendoza Briones para que nos hablara de los archivos, a Ángel Gutiérrez, que trabajaba en ese momento en el Archivo Histórico de la Universidad de Michoacán, a Salvador Morales Pérez, historiador cubano, que desgraciadamente ya falleció, y al recién incorporado Agustín Sánchez Andrés. Pero el propósito era fundamentalmente propiciar que los muchachos hicieran sus temas de tesis. Después vino ya otra etapa en la escuela, y esa otra etapa dio lugar a otro tipo de opciones de titulación. Durante mi paso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, tuve muchos cursos, tuve la posibilidad de tener clases con excelentes maestros, pero uno de esos maestros que siempre se han quedado grabados en mi mente es Wenceslao Rosas. En aquel entonces le entregué un trabajo sobre los jóvenes hegelianos y andaba yo hablando sobre Feuerbach y otro tipo de temas. Verdaderamente, si ustedes leen, si se acercan al internet y ven quién fue Wenceslao Rosas, pues imagínense nomás. Wenceslao Rosas, español, fue quien tradujo por primera vez en México El Capital y las obras clásicas del marxismo-leninismo. Así. Entonces, tener clases con esa personalidad era una cosa extraordinaria. Y a lo largo de toda mi trayectoria en la facultad, pues alguna vez incluso se me reconoció, me invitaron a padrinar una generación, lleva mi nombre,
Y la verdad que si algo nos llena de satisfacción a los maestros, es verdaderamente recibir el reconocimiento de los estudiantes. Pero ese reconocimiento que no sea inducido, que salga prácticamente de ellos. Esta generación me hizo favor de invitarme y quiero nomás leer brevemente el primer párrafo. Mi papá, quien siempre me ha guiado y acompañado por los senderos de la vida, me dijo en alguna ocasión que una de las mayores virtudes del ser humano es la gratitud. Me enseñó a ser agradecido, de manera particular con aquellos que de una u otra forma han contribuido a mi preparación personal y profesional. Me inculcó valores y principios que no he olvidado, en especial el de la dignidad. Hoy, en principio, deseo agradecer a los miembros de la primera sección de la generación 1995-1999 de la Escuela de Historia de la Universidad Michoacana San Nicolás Hidalgo la deferencia que tuvieron para conmigo, al haber decidido que su generación llevara mi nombre. Gracias porque me han transmitido un sentimiento que no puede describirse. Lo más importante para un maestro es el reconocimiento de sus alumnos. Darse cuenta que se ha sembrado la semilla que pronto germinará, crecerá y extenderá sus ramas entre la sociedad. Ese fue el discurso que en aquel entonces leí y que desde luego lo refrendo el día de hoy. Se siente muy bien cuando uno observa que alguno de sus antiguos estudiantes hoy en día está convertido en un excelente investigador o docente. Me siento orgulloso de muchos de los que están aquí presentes, incluso por razones cronológicas, del doctor Martín Pérez Acevedo, únicamente porque estás más alto. Bueno, le iba a comentar a Tere, porque Tere en aquel entonces estaba haciendo estudios de posgrado en la Universidad Complutense y nos intercambiábamos misivas y ella nos hacía ver cuál era el ambiente en Europa y particularmente en España. Entonces, cuando ahora releo este tipo de materiales, me da mucho gusto ver que estamos descubriendo otros mundos que sin duda nos dieron mayor riqueza en cuanto a nuestra formación. Cuando tuve mi primera participación como ponente en un congreso, ya voy a concluir, fíjense que nos daban, al igual que ahora, 15 minutos. Entonces, cuando yo iba a los 5 minutos, me di cuenta que no iba a leer toda la ponencia. Y estaba presidiendo el doctor Ernesto Lemón Villacaña en la Universidad Benemérita de Puebla, una mesa sobre historia regional. Entonces decidí olvidarme del texto y de su lectura, y después me fui acostumbrando a improvisar. Y me acostumbré mucho a este tipo de guiones, que después incluso el doctor Gerardo Sánchez me regañaba porque decía: maestro Guzmán, ese guión lo tienes que convertir en una ponencia. Pero me gustaba más improvisar. Y va una sugerencia, muchachos. Hay que hacer un esfuerzo, más allá de que tengan el texto escrito, de poder explicar de mejor manera lo que han escrito, para que las personas que los escuchan realmente comprendan mucho mejor lo que ustedes pretenden transmitirles. Hay de públicos a públicos, hay públicos especializados que seguramente tendrán que leer cuidadosamente el trabajo, pero hay otros públicos a los cuales tiene que hacer uno un esfuerzo de difusión de la historia, que es lo que hemos venido haciendo también en la Escuela de Historia y que creo que es muy necesario. Este libro, que ustedes lo pueden consultar vía electrónica, quise mostrarles la portada
Y Elín dice, por una razón. El trabajo que yo presenté aquí fue